Hoy arrancamos en directo, lo están viendo en la sede del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, uno de los organismos que se verán beneficiados por la Ley de Desperdicio Alimentario, ya que esta norma obliga a los comercios a donar los excedentes a organizaciones de este tipo. Una organización que durante 2024 repartió 3.200.000 kilos de productos entre 131 entidades sociales y casi 30.000 usuarios finales a los que atienden a diario. Para ello cuentan con esas instalaciones que están viendo con capacidad para 700.000 kilos de comida que se inauguraron en el año 2009, 16 años en los que el perfil del usuario ha ido evolucionando de la mano de la sociedad. Hoy les contamos también cómo es a día de hoy. Buenos días, es martes, es 25 de marzo, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que cada día les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde para contarles todas las historias relacionadas con la ciudad. Hoy pendientes de estas 4 imágenes en directo. La primera de ellas nos llega esta mañana, ya lo han visto, desde la sede del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Banco Sol, al que hoy nos acercamos con motivo de la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario. Queremos saber cómo afecta a este tipo de organizaciones dedicadas justamente a dar alimentos a personas que lo necesitan, y para ello allí está Rocío Carrascal, la que están viendo en directo. La otra de las imágenes a esta hora nos lleva, fíjense, al patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga. Allí está nuestra compañera Romina Zace, está pendiente de todas las ruedas de prensa que tienen lugar durante toda la mañana, y además esta mañana a primera hora la concejala responsable de digitalización y captación de inversiones, Alicia Izquierdo, ha dado a conocer los detalles del calendario 2025 del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y Romina Zace, como les digo, nos va a contar todos los detalles. La otra historia hoy nos llega desde la Casa de las Naciones, donde esta mañana se presenta la memoria de actividades del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de Málaga, el CIFAL. Manu García está allí y nos va a contar los detalles. Y a esta hora también, fíjese, pendientes de la sede de Cáritas en Málaga, donde esta mañana en unos minutos se va a dar a conocer los detalles de un concierto de música sacra que va a tener lugar en la ciudad. Lara Hernández también está pendiente de esa rueda de prensa y nos va a contar todos los detalles de esa, y fíjense, de la presentación de una guía de zonas de bajas emisiones que ha tenido lugar esta mañana y de la que, como les digo, nos dará más detalles nuestra compañera Lara Hernández. Pero la primera de las paradas en este martes nos lleva a Banco Sol, donde esta mañana está Rocío Carrascal para contarnos cómo afecta a organizaciones como esta la Ley de Desperdicio Alimentario. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues aquí estamos en la sede de Banco Sol, una de las organizaciones que va a ser beneficiaria de esta nueva ley contra el desperdicio alimentario que pone en marcha el Gobierno central. Lo que se quiere es, pues evidentemente, reducir las pérdidas de los alimentos en todo el país. Y es que además parece que no lo estamos haciendo nada bien, ya nos lo dicen desde Europa. Por eso se pone en marcha esta normativa con la idea de reducir de aquí a 2030 en un 50% este desperdicio en los hogares y en un 20% en la cadena de distribución. Además, también se va a promover la sensibilización y la educación tanto de los consumidores como de los productores. De esto sabe mucho el Banco de Alimentos de la Costa del Sol. Aquí estamos para contarles hoy cómo les beneficia a ellos esta nueva normativa. Pues en un ratito volvemos con nuestra compañera Rocío Carrascal. Un asunto, la ley de desperdicio, de la que hablaremos además con una empresa que justamente se dedica a eso. Se trata de una aplicación con la que dar salida a todos los alimentos a un precio menor y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Es Too Good To Go y es una aplicación, como les digo, que conecta a restaurantes y tiendas con usuarios para distribuir la comida no consumida. Una ley que se aprobó la semana pasada y que es pionera, así lo explicó ayer el ministro responsable, Luis Planas, en Europa. Es una ley pionera en un tema que es tremendamente importante, como es la reducción de la pérdida del desperdicio alimentario. Tenemos objetivos precisos y también un mecanismo para priorizar el uso humano de los alimentos. Supone una pérdida económica, una pérdida ambiental y, sobre todo, yo diría que ética, moralmente, es algo que evidentemente debemos corregir, y por eso efectivamente lo compartiré con la Comisión y con los colegas en el Consejo de hoy. Pues un asunto que vamos a plantear en la mesa de actualidad en unos minutos y sobre el que les hemos preguntado esta mañana a ustedes en el contexto, ojo, de los 7,7 millones de toneladas que se calcula que en España de comida acaban en la basura. Escuchen.
Yo, de hecho, hace mucho tiempo que ya lo hago. Cuando me sobra algo en un restaurante, pues pido que me lo pongan para llevármelo a casa. Entonces me parece muy buena idea. O incluso otra que creo que hubo hace tiempo, que era que los restaurantes, cuando tenían comida que no vendían los fines de semana, los lunes la ponían como unos menús a bajo precio para la gente que trabaja, podían llegarse, comprarlo y así no tiraban ningún alimento. Porque esa idea es muy buena. ¿Usted cree que tiramos muchos alimentos? Yo creo que sí, porque yo ahora que tengo mucha conciencia, es verdad que lo aprovecho todo, mucho, no tiro nada, y hace un tiempo tiraba bastante. Bueno, poquito a poco nos vamos concienciando un asunto, el desperdicio, la ley de desperdicio alimentario del que hablaremos y que convive esta mañana con el Festival de Cine de Málaga. Hoy hacemos balance de la que ha sido la 28ª edición de esta cita con la concejala responsable, con Mariana Pineda, y vamos a aprovechar, ya que la tenemos aquí, para preguntarle también, porque hoy se cumplen 10 años del Museo Ruso y el viernes se cumplirán también 10 años del Museo Pompidou. Pero eso estaba preparado, ¿no? Eso estaba preparado. Y todo esto, fíjense, sin olvidar que hoy se reúne el Comité de Sequía o la Comisión de Sequía y que estaremos pendientes de todo lo que ocurre en esta reunión y de los posibles avances que se puedan dar en las limitaciones de consumo de agua. Fíjense que es un comité de sequía que además coincide esta mañana con diferentes ruedas de prensa que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Málaga, donde se ha dado a conocer el calendario para 2025 del FICMA, del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Tiene todos los datos Romina Zace. Buenos días, Romina. Buenos días, Paula, y nos han dejado un titular bastante optimista, que el FICMA ha cerrado 2024 con un récord de datos y encara un 2025 con más visitantes y más proyección internacional. Y según nos han afirmado, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ha marcado un hito en 2024, generando más de 193 millones de euros y incrementando en un 70% la participación de empresas y entidades expositoras. Con estos datos, el recinto encara un 2025 más ambicioso aún, con un crecimiento estimado del 20% en visitantes, superando los 200.000 asistentes. El calendario para este año 2025 contará con más de un centenar de eventos entre ferias, congresos, jornadas, conciertos y convenciones. Y la gran novedad, como todos sabemos, será la llegada de San Diego como punta de lanza de su proyección internacional, San Diego Comic Con, consolidando la ciudad así como un referente global en la industria de entretenimiento y de eventos, reforzando también uno de los objetivos principales del recinto para este año, que es la proyección internacional. Con esos datos nos han comentado, Málaga sigue reforzándose y posicionándose como un epicentro de grandes encuentros. Un evento, el Comic Con, que levanta muchas preguntas y cuestiones sobre la capacidad del recinto para atender un evento de esta envergadura. Y se ha preguntado sobre la ampliación del FICMA y nos han contestado que la fase del anteproyecto de esta ampliación está aún en un momento embrional, por lo que este año se elaborará el anteproyecto con la esperanza de que el año que viene pues se ponga el proyecto sobre la mesa y se empiece a trabajar para poder ampliar así un pabellón más, que ampliaría en un 30-50% la capacidad de recibir asistentes del recinto ferial. Así que un año bastante ambicioso y optimista nos encara el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Romina Zace por esa noticia relacionada, fíjense, con el proyecto en el que trabaja el Ayuntamiento para ampliar el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y que hoy será noticia. Fíjense que el turismo de congresos, que convive esta mañana también aquí en el programa con la vivienda turística. El viernes la Junta de Andalucía hacía balance de las licencias canceladas desde que entró en vigor el decreto de regulación de este tipo de viviendas. Y hoy hablamos con la patronal del sector en un contexto, fíjense, en el que la OCU, la Organización de Consumidores, asegura que la vivienda turística ha crecido en 2024 en la provincia de Málaga, pero ojo, porque lo ha hecho a un ritmo más lento que en el año 2023.
Antes saludamos a Manu García, que acude esta mañana a la rueda de prensa en la que se presenta la memoria de las actividades del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de Málaga, CIFAL. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paula, CIFAL Málaga, el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, realizó el año pasado, en 2024, 153 actividades, de las que se beneficiaron 13.500 personas. Este es el balance que ha hecho su directora, Débora Salafranca, que ha destacado el carácter internacional del centro sin abandonar lo local, puesto que todas las actividades, se ha recordado, han tenido su repercusión directa en Málaga, incluso las que se han realizado fuera de las fronteras. De estas 153 actividades, 40 han tenido un carácter formativo. Salafranca ha insistido también en que este año CIFAL ha cumplido todos sus objetivos de formación de líderes y autoridades, sobre todo en temas relacionados con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues muchas gracias a nuestro compañero Manu. Como siempre les digo, esta y todas las noticias se las van a contar nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde. Fíjense ahora en el siguiente titular. Los investigadores, fíjense, un ocupa halla en Málaga el cadáver momificado de una mujer que llevaba una década fallecida. Los investigadores creen que la mujer podría llevar 14 años muerta. Una historia muy triste que nos lleva esta mañana a hablar de la soledad de los mayores. Lo haremos con la Fundación Arena. Y fíjense que hoy les vamos a contar además los detalles de una iniciativa preciosa que ha puesto en marcha la Protectora de Animales. Fíjense las imágenes. Llevan muchos de estos perros que están abandonados a las residencias de mayores para que hagan compañía un ratito a nuestros mayores. Hoy se lo vamos a contar además porque tenemos sección con la Protectora de Animales en la que vamos a buscar hogar para Quijote, un perro, fíjense que viene de una situación muy dura, estaba en una casa de un ocupa, abandonado, y ahora busca una segunda oportunidad. Pues será en la segunda parte del programa, más o menos sobre la 1 menos cuarto, pero antes nos vamos a ir para conocer más detalles de un concierto de música sacra que se está presentando a esta hora en la sede de Cáritas Málaga. Vamos a escuchar. Tanto de repertorio español como de repertorio extranjero, y lo único que pretendemos es que sobre todo llegar al máximo público posible. Así que va a ser muy variado, no va a ser un monográfico, sino que va a ser un concierto muy variado donde escuchemos obras tanto de Bruckner, Fauré, Rossini o Geilo, y españoles como Tomás de Vitoria, Ignacio Prieto, Javier Busto, Juan Alfonso García. Así que va a ser un repertorio muy bonito. También contamos con la solista Francesca Cesi, la mezzosoprano, que dará una pincelada también al concierto, y el tenor Juan Manuel Campos Pérez, que también participarán en este... Pues concierto de música sacra del que se están dando todos los detalles a esta hora. Estamos en directo, son las 11:43, están viendo Canal Málaga y completamos todas estas historias que les vamos a contar hasta la 1:15 de la tarde, como siempre hacemos con las portadas de los diferentes periódicos locales a los que nos acercamos esta mañana. Diario Sur lleva a la portada: investigan una paliza a una octogenaria durante un robo en su casa en Mijas. Un titular que comparte portada, en este caso, con el ocupa que halló el cadáver de una mujer que llevaba 14 años muerta. Dice literalmente: vi la calavera y me estaba mirando. Se llama Germán Martín y, como les digo, es el ocupa que entró en la vivienda a la que hemos hecho referencia y encontró el cadáver de esa mujer que llevaba más de 10 años muerta y con el que titulan nuestros compañeros de Diario Sur. Málaga hoy, en este caso, el Comité de Sequía se reúne con la previsión de rebajar otra vez las restricciones de agua. Es la noticia y la foto de portada de nuestros compañeros del Málaga hoy, que, como les he dicho, están pendientes también de ver cómo afecta o qué medidas se podrían tomar en ese comité de sequía del que estamos pendientes esta mañana. La opinión de Málaga: por una parte, las lluvias y los aranceles permiten rebajar de nuevo el precio del aceite. Es una de las noticias que llevan a portada nuestros compañeros de La Opinión y que convive con el Ayuntamiento de Málaga encoge el futuro aparcamiento de La Princesa. Son las dos noticias de nuestros compañeros de La Opinión de Málaga. Y por último pasamos
por El Español, que dice: así será el nuevo barrio con 1.348 viviendas asequibles en Málaga, zonas verdes, metro y diseños sostenibles. Es una de las noticias con las que titulan El Español de Málaga, y luego hace referencia a una historia de los moteros jerezanos. Lloran a Ignacio Cánovas, hallado sin vida, ya lo saben, en el Genal. Jamás le vi una imprudencia, en este caso después de que apareciera el cuerpo de Ignacio Cánovas, que saben que pereció durante la última riada al cruzar uno de los puentes de la capital. Completamos todas esas historias con la previsión del tiempo, que hoy viene marcada por cielos poco nubosos, con intervalos nubosos acompañados de chubascos durante las horas centrales, sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos en el tercio occidental de la provincia. Temperaturas que suben localmente, además, especialmente las máximas. Hoy en la capital vamos a oscilar entre una mínima de 11, pero vamos a tener ya una máxima de 25 grados hoy en la capital. Vientos que soplan flojos de componente norte, ocasionalmente moderados de poniente en el litoral. Previsión del tiempo, que saben que cada día acompañamos con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento con normalidad. Recordamos las obras de dos aceras y de metro de Calle Hilera en los alrededores con niveles algo más intensos. Recomendamos evitarlas y usar el transporte público. Y por otra parte, pues también tenemos niveles intensos en torno a Plaza Manuel Azaña. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros, buenos días. Bueno, pues normalidad en las carreteras, que nos sirve para abrir la mesa de actualidad. Hoy tenemos aquí con nosotros a Remedios Martel, Paco Aguilar. Bienvenidos los dos, buenos días. Buenos días. Muy buenos ¿Qué tal? días. Pues nada, aquí estamos de vuelta después del Festival de Cine, que nos trasladamos a la Plaza de la... ¿No estuvisteis ninguno de los dos conmigo en la plaza? ¿Nos ha coincidido? Pero foto en la alfombra roja sí tenemos. Pero bueno. Bueno, yo tengo. Bueno, pero cuéntanos cómo ha sido esto, que ha sido la alfombra roja. Porque Remedios. había que ir a la alfombra roja a hacerse una foto. Eso yo creo que todos Pues ya tiene que los estar la malagueños alfombra han pasado por ahí, por Calle Larios, para hacerse esa foto. O sea, que Oye, era... pues le vamos a preguntar a la responsable, a la concejala de Cultura, que la tenemos esta mañana, a ver si ella se ha hecho la foto también en la alfombra roja. Mariana Pineda, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. ¿Ha tenido oportunidad la concejala de hacerse una foto en la alfombra roja? Sí, pero yo creo que coincido, ¿no? Yo creo que todos queremos una foto, y lo hemos querido también muchos años atrás, ¿no? Es una foto recurrente que yo creo que inaugura la primavera y que bueno, empodera, ¿no? Cuando uno atraviesa la alfombra, pues dice, pues estoy de cine. De estelar. Además que impone, porque parece que la ves allí, pero cuando tú estás pasando por la alfombra, eso da un punto, Sí. vamos. Balance de esta 28ª edición, concejala del Festival de Cine de Málaga. Pues muy positivo. No tenemos todavía los datos. El equipo del festival está ahora mismo de una forma muy precisa estableciendo los datos cuantitativos, pero sí podemos hablar de calidad, de la parte cualitativa, y la calidad ha sido formidable. Los comentarios generales, pues como no pueden ser de otra manera, porque hemos estado, lo hemos visto, y yo quiero resaltar dos cosas, si me permitís. Por un lado, ese hincapié que se está haciendo continuamente por un muy buen trabajo realizado por el equipo de Procultura, con Juan Antonio Vigar al frente y todo su equipo, de hacer de Málaga, en su Festival de Cine, un referencia en materia de industria. Aquí ocurren cosas, aquí se firman contratos, aquí los países empiezan a elegir Málaga, y Málaga está en el mapa porque este festival no solo funciona como escaparate, que también es interesante, o para disfrutar de la calidad audiovisual, sino que la industria se fija en la ciudad de Málaga porque se está posicionando en esa materia. Es algo muy interesante. Y en segundo lugar, y no me extiendo, por conversaciones y por los comentarios de los actores, e incluso de los distribuidores o de los productores, hablan de una manera muy familiar. Hablan de haber crecido en Málaga, de sentirla a su casa, de tener la naturalidad de pasear por sus calles y reconocerlo. Y eso también tiene un ambiente que cuando
en algún momento se puede percibir que quizá el mundo del audiovisual, y en este caso del cine de calidad, puede a veces coquetear con cierto lujo, con cierto... No, pues aquí no. Aquí el ambiente es absolutamente casero y eso es muy bueno. Yo creo que es porque han crecido juntos. Hemos crecido, la ciudad ha crecido a la par que el Festival de Cine de Málaga. No sé si estaréis de acuerdo y por eso van tan de la mano, ¿no? Yo creo que están, años ya. Claro, en esa evolución que han llevado conjunta tanto la ciudad como el Festival de Cine, ¿no? Yo creo que eso también se siente, ¿no? A la gente que viene, a la gente que disfruta, a la gente que va a un restaurante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo la ciudad se vuelca también con el festival, concejala. Sí, se intenta además cada año más hacer que permee, ¿no? Por todas las... Se intenta por los distritos, pero sobre todo lo que viene a ser al final el perímetro más cercano a donde ocurren cosas. Este año incluso el festival ha alargado una patita y, como sabéis, por primera vez inauguraba una zona muy específica que ha estado trabajada de la mano del Polo Digital, dedicada a la innovación. Cómo no hablar de innovación en el audiovisual con todo lo que tenemos aquí de la parte tecnológica, y ha estado presente en Antonio Martín. Se le ha llamado la Villa del Mar, por esa parte también, si me permitís también, cinematográfica, de acercarnos al Mediterráneo, igual que Cannes se acerca también, o San Sebastián, ¿no? Entonces el equipo del festival tenía mucha ilusión, en algún momento, años atrás lo había hecho, en el balneario del Carmen, o en algún momento en el Club Mediterráneo, pero bueno, esta vez ha hecho un epicentro muy fuerte. Y alrededor han vuelto también los vecinos a disfrutar y a comprobar que no se tenía que ir tampoco al Polo, sino que el Polo se ha acercado al festival para seguir viendo qué hay de nuevo y qué es lo que está por venir, ¿no? También en materia de tecnología. O sea que muy bien, muy bien. Concejala, a la espera de conocer las cifras concretas de esta 28ª edición, bueno, pues que todavía se están elaborando, me gustaría preguntar por el impacto económico. ¿Tenemos un cálculo del impacto económico que supone para la ciudad de Málaga el desarrollar un festival como este? Todavía no. Esos datos saldrán a lo largo de la semana, que son muy interesantes, porque es verdad que hace ya muchos años, ¿no?, que en la gestión cultural reclamamos que en cultura no se gasta. Si se hace bien el proyecto, en cultura se invierte. Y realmente hay un retorno que no solo revierte en el ámbito cultural, sino que, como bien decías, ¿no?, pues revierte en todo lo que significa, pues, hoteles, restaurantes, tiendas y bueno, pues todo lo que hay alrededor, ¿no?, al margen de los contratos que yo mencionaba en materia cultural. Los tendremos a lo largo de la semana. Sí. A ver, Paco, que no callas, Mujer, es que hemos surgido una discusión aquí entre mi querida contertulia y yo. Compartirla con nosotros, porque la concejala y yo estamos aquí. Había comentado, ha surgido, no sé por qué, en un momento, la cifra de 18 años. Habíamos oído 18. Y decía, no puede ser, es mucho más. Efectivamente, son 28. 28ª edición. Eso, estábamos... No confiaba en su compañero contertulio. Digo, no, porque yo he ido antes. Bueno, 28 años que se puso en marcha el Festival de Cine de Málaga. Primera época de Celia Villalobos como alcaldesa, su primera legislatura. Y se cumplen hoy además 10 años del Museo Ruso y el viernes del Museo Pompidou también. Todo aniversario. Estamos de aniversario, además de aniversario redondo. Nos falta uno, nos falta el Museo del Prado. El Museo del Prado habría que conseguir que cogiera una sucursal ahí. ¿Qué nos falta? ¿Que traer también el Museo del Prado? Me voy con deberes. Me voy con deberes. Te llevas tareas. Tenemos Picasso, el Thyssen, bueno, una delegación. Ahora nos falta el Prado. Sí, bueno, es verdad del Málaga, el Museo Málaga. Que es cierto que cabe mencionar que en el Museo de la Aduana hay parte de obras del Prado, antes llamado disperso, ahora expandido. Y bueno, tiene una buena colección que también podíamos pedir al Museo del Prado que la complete. Que la oficialice. Que la complete. Siempre sería marchamo y la marca Museo del Prado. Es importante. Tenemos muy buena relación con el Prado, sí. ¿Qué se va a hacer por este aniversario del Museo Ruso y del Museo Pompidou? Pues empiezo por el Pompidou. El Pompidou, realmente hay una delegación muy importante vinculada al Centro Pompidou París, que, como sabéis, está cerrado los próximos 5 años por reforma. Y bueno, pues vienen a Málaga, va a haber una rueda de prensa donde va a haber un intercambio, digamos, de los documentos ya firmados, pero que bueno, pues en ese caso se hace la entrega física entre el alcalde y el presidente del Pompidou París. Y bueno, pues iremos a hacer una visita importante. En breve inauguramos también Kandinsky, que va a ser una exposición que, bueno, va a dar
una importancia sustancial al impacto que tiene el conocer la obra de este autor internacionalmente conocido, y completaremos con dos cosas, con concierto dentro de las salas y con una intervención lumínica dentro del cubo. Estoy dando primicias que a lo mejor me dicen en el equipo que todavía no le hemos contado, pero yo lo cuento porque ya sabes que yo soy así de natural. Bueno, pues ya tenemos primicia con ese 10º aniversario. Sí, queremos que ruja. Los museos tienen que tener ambiente, movimiento, vida, se hacen para que los llenemos, para que se invadan en el sentido del alma, ¿no? Y es lo que intentamos que se haga con la programación. Genial. Por otro lado, hablábamos también del Museo Ruso. El Museo Ruso tiene una jornada también de puertas abiertas, con visitas guiadas, que sabéis que los grupos son reducidos, o sea que habría que en el caso de que alguien esté interesado, que se ponga en contacto con el equipo del museo. ¿No? Y habrá también un concierto y, bueno, pues tiene una zona fabulosa con ese entorno que tiene en Tabacalera y, bueno, pues a disfrutar. ¿Qué balance hace la concejala de Cultura de estos dos museos que tenemos en la ciudad? Pues bueno, es verdad que son dos modelos diferentes. Distintos. El Centro Pompidou pues, fue un gran acierto, que en su momento se pudiera contar con la presencia de un museo de la calidad que tiene el Centro Pompidou París. En ese momento yo me encontraba además trabajando en Madrid, fui conocedora de la mano de la embajada de que Málaga era la ciudad de referencia y era donde querían estar, que bueno, no se consideraba una extensión y así se siguen sintiendo, y nosotros provocamos además que sea así por el carácter cosmopolita que tiene nuestra ciudad y lo acogedores, ¿no? Que al final tiene el carácter malagueño. Y bueno, pues muy bien, porque además tiene un enclave fantástico, ha resuelto al final un icono también cultural de la ciudad, decíamos de la alfombra roja, pero también hay que preguntar quién no tiene una foto con el cubo, ¿no? Sí, pues seguramente todos los que vinieron. Claro, o sea, al final los vídeos que hacemos, evidentemente sale Calle Larios, la farola, pero el cubo del Pompidou también entra, ¿no? En es visita obligada, en ya esa fotografía de ciudad, sí. ¿no? Muy bien, muy bien. Queremos trabajar más para la ciudad, eso sí es cierto, hay un equipo de mediación fabuloso, pero trabaja mucho, como sabéis, en los museos, con contactos directos con colegios y con, bueno, pues con asociaciones concretas, pero bueno, ahora el reto siempre de cada museo es que el ciudadano quiera entrar de motu propio y lo sienta a su casa cualquier día de la semana, ¿no? Así que el balance no puede ser más positivo y esa renovación a 10 años pues no puede ser más que motivo de celebración y de felicidad. El colección Museo Ruso, pues como sabemos, fue un gran acierto, un enorme acierto, acercar la colección fabulosa que tuvimos aquí en Málaga y que pudimos disfrutar. Eso no solo lo decíamos desde Málaga, los que venían de fuera también el impacto era mayúsculo, pero bueno, desgraciadamente hubo una situación que la desgracia aumenta porque además, se mantiene, claro, porque continúa, es un drama político además y sobre todo humanitario, y la situación es la que es. El equipo también ha hecho un trabajo fantástico. Bueno, tuvo ese modelo rápido y ágil de hacer algo inusual, pero también muy productivo para la ciudad, es decir, trabajar con colecciones privadas, colecciones rusas en manos de privados para que hubiera y siga habiendo esa evolución y ese conocimiento. Y ha ayudado principalmente también, y lo he dicho más de una vez, a que conozcamos a esa comunidad rusa que vive en Málaga, que vive cerca de Málaga, que tiene unos profesionales, además de todas las disciplinas, con un conocimiento intelectual del arte, de la música, de la filosofía, y que están trabajando de una manera muy buena con actividades que pues, proponen también vinculadas como paralelas a las exposiciones que se realizan, y que eso lo que provoca además es que, así como he dicho, y fijaos cómo soy crítica positiva, en el Pompidou queremos trabajar más, que se está haciendo muy bien, pero queremos trabajar más para que el entorno, y no solo los colegios o los institutos o las asociaciones, vayan a un trabajo planificado, sino que en el caso del ruso toda la zona está vinculada porque saben y son conocedores de las actividades que se hacen, y hemos acercado Rusia un poquito a Málaga, ¿no? Y eso al final, hablamos de gestión cultural, pero la cultura muchas veces se nos olvida que también es diplomacia. Y si estamos cercanos a comunidades y a personas de distintos países, al final somos también mejores
individualmente, ¿no? Concejala, yo no sé si se han planteado, en el caso de que acabara el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿abrirían de nuevo la puerta a volver a traer esa colección a Málaga? ¿O esa puerta está cerrada? Desgraciadamente ahora es que sabemos que el conflicto está ahí. Entonces, abrimos los telediarios todos los días con noticias que a veces son hasta, perdonadme que hasta me pueda expresar en estos términos, surrealistas. Lógicamente con la ilusión de que finalmente pueda cesar el fuego y que por fin esas poblaciones puedan recuperar su normalidad y recuperar su dignidad, ¿por qué no decirlo? Pero no es algo inmediato, entonces como no es algo inmediato, pues... No se puede ni plantear de momento. Ahora mismo no... Lógico también. No depende de nosotros, es que no depende. Lógico. Hay que alabar el mérito que tiene el haber mantenido esa idea, que ya no tiene una consistencia extra como tenía antes de un museo importante, pero bueno, que sigue manteniéndose y sigue uniendo un vínculo, porque no olvidemos que el pueblo ruso y el español es muy parecido en muchos sentidos, en muchas cosas, en cultura y en muchas cosas. Entonces, esa unión yo creo que es positiva a largo plazo, claro. Hoy por hoy no puede ser, pero bueno, a largo plazo yo creo que es positiva. Lo que sí es cierto es que la cultura puede unir a los pueblos, eso sí es una base incuestionable. Es el mejor pegamento. Incuestionable. Lo que sí es cierto es que bueno, el rechazo que se produjo con la guerra pues ha sido muy impactante en el museo. La verdad que las obras que se podían ver en el museo eran impresionantes. Espectacular. La colección era espectacular. Espectacular. Y bueno, esperemos que, como dice la concejala, como dice Mariana, pues un día podamos abrir las noticias diciéndonos que la guerra ha terminado y que bueno, se puedan retomar otras líneas de colaboración, ¿no? Y otras formas de ver de nuevo esas obras y ese arte. Y como dice la concejala, sobre todo para los ciudadanos, claro, ¿no? claro, que están por eso es inmersos en un conflicto bélico que dura ya más de 3 años. Terrible. Yo le quería preguntar a la concejala, que se nos está acabando el tiempo por la subida del precio del Alcazaba y Gibralfaro, de la entrada para el Alcazaba y Gibralfaro, que este tema también ocupa y preocupa. Bueno, yo creo que no es para preocupar, o sea, hemos subido el precio de una manera muy coherente y razonable, me vais a permitir, porque estamos dentro de la administración pública, la subida no es sustancial, estamos hablando de 7 euros, estamos muy por debajo de cualquier precio de entrada a monumentos, tanto de carácter público como equipamientos privados, y lo que viene a hacer también es bueno, pues ayudar, colaborar para que se revierta esa caja en una mejora sustancial, tanto en la rehabilitación del monumento, que ya como sabéis, lleva años con una investigación y una redacción de proyectos que en breve llegarán a término para poder ya ejecutarse con el visto bueno de la Junta de Andalucía, como sabéis, pero también necesita otras mejoras sustanciales. Los visitantes están subiendo, es una barbaridad las cifras de visitas que tenemos, y eso también hay que ayudar, y para eso hay que hacer buenos estudios de público, y para eso hay que mejorar las visitas, ampliar los idiomas para trabajar con ellos, para eso incluso, si me permitís, hasta mejorar los baños, el tema de la seguridad, claro, estábamos hablando de que se estaba trabajando con muchos años atrás, y ahora de repente en estos últimos 10 pues ha habido un enorme... ¿Cómo está la unión Alcazaba y el Castillo? Pues de momento no conecta para un visitante. No, ya, pero digo, los planes, había estudios para hacer una parte con un mercadillo y una historia. Sí, bueno, se hablaba de la coracha terrestre que unificaba lo que era Alcazaba con Gibralfaro. Y bueno, es un proyecto costoso, es un proyecto que además tiene serias complicaciones por la infraestructura, además de los 2 monumentos. Y bueno, pues de momento está ¿El número de visitantes, concejala, está limitado? O sea, no, el año pasado rozamos los 5 millones. En un día no hay un número de personas que accedan al monumento, o sea, pues miren ustedes, pueden subir hasta 200, hasta 500. Eso no lo habéis planteado nunca, me refiero para... Por eso ahora que lo estamos planteando, que lo estamos planteando, porque hombre, al final uno necesita y quiere disfrutar de una visita cómoda.
Y ya no solo por la conservación preventiva del propio monumento, que también hay una erosión, sino que esos dos polos tienen que equilibrarse, ¿no? Y al final uno quiere subir a un monumento y no estar como una calle comercial en hora punta. ¿Y dónde? El ascensor ya se ha cambiado también. En el último momento pues se hicieron algunos ajustes con algunas piezas que además tenían que venir de fuera porque ya él estaba obsoleto, eran muchos años, y ese contrato ya finalizó y el ascensor se ha cambiado, que está también muy bien. ¿Tenéis descuentos planteados para los malagueños? Tenemos descuentos planteados, aparte de por lo que son los grupos habituales que conocemos, ¿no? De menores, de desempleados, etcétera. Pero hay una línea que sí me aprovecho para resaltar. Cuando hablamos de malagueños, en materia cultural, sabéis, y si no lo aclaro, que es complicado establecer ese descuento solo y exclusivamente para ciudadanos a nivel local. ¿Por qué? Porque nos regimos por una directiva europea. Y entonces, al hablar de directiva europea, nosotros estamos considerados en Europa igual que alguien de Milán, alguien de Lugo o alguien de Londres. Entonces, tenemos que hablar en ese término. ¿Qué se puede hacer y se está haciendo ya afuera? Y queremos, además, aplicar ese modelo a Málaga. Esa misma directiva lo que obliga también, por el tema de accesibilidad, y en este caso accesibilidad económica, es que 4 días al mes tiene que ser gratuito. Esto lo conocemos. Y de forma habitual siempre se ha considerado el domingo. Quiero pensar, no lo he leído, pero quiero pensar que es porque, y lo he mencionado en alguna ocasión, porque los hábitos sociales hacían elucubrar que el domingo te das tu paseo y es cuando tienes el tiempo libre, porque es el día festivo para decidir si te vas al parque o te subes a Gibralfaro, ¿no? Bueno, vamos a pensar en hablamos en términos ya de Alcazaba y Gibralfaro. ¿Qué está diciendo ahora mismo Europa? La sociedad cambia. Totalmente. Teletrabajamos, tenemos unos horarios diferentes, los mismos trabajos no necesitan los mismos horarios. ¿Qué recomienda Europa? Y muchos museos sobre todo lo están empleando. Esas mismas horas que computan 4 días al mes, repartirlas en franjas horarias durante toda la semana. De esa manera, tú estás cumpliendo con esa directiva, que luego se traduce a la parte legal en cada, como todo lo que es la jurisdicción. Y entonces, bueno, pues decir, pues de lunes a viernes, que nadie pueda decir que no puede acceder de una forma gratuita. Entonces, lo que se hacen son bandas cambiantes de horario para provocar y hacer esos estudios de público, y eso te permite ir nivelando para que nadie se quede fuera. Me parece interesantísimo. Y sería gratuito para los malagueños. Para todos los europeos. Para todos los ciudadanos. Unas horas durante cada día de la semana. Lo que suman 24 horas por 4, que son... Imaginamos de 10 a 12, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero esto todavía no está en marcha. Esto se va a poner en marcha en cuanto ya se termine todo el proceso. Vas a pagar tu entrada, te encuentras que esa hora es gratuita y entras sin problema. O lo sabes de antemano. Y un malagueño que lo sabe, ya sabe que vas a esa hora. Hay que estudiarlo. Tal día, a tal hora, te puedes subir maravillosamente a la Alcazaba a leerte un libro. Claro, y sería unas horas cada día de la semana, durante toda la semana. Exacto. Bueno, pues estaremos felices. Ese modelo me parece además el más coherente y el más democrático, ¿no? Me parece más igualitario. Está claro que... Y vamos avanzando, la sociedad avanza, pues tenemos que ir, la administración tiene que relacionarse cada vez más con la calle para saber aplicar qué está pasando. O sea, perdona que te he movido esto. Nada, concejala, yo quería un segundito ya el Auditorio de la Música, que estamos ahí todos los malagueños, que el gobierno parece que no se termina de sumar, ¿eh? De momento no nos oye, ¿no? No quiere responder a nuestra propuesta. Unir la construcción del auditorio a la torre del puerto. Está enfrente y le sirve. Claro, eso no puede hacer Paco. A ver qué nos contesta ella. Bueno, Paco ya ha buscado la solución. Ya está. Yo voy a hacer algo que a lo mejor... Yo es que creo que lo vamos a ver, pero además lo vamos a ver más pronto que tarde. Y esto no significa que yo esté adelantando que la negociación es en clave absolutamente positiva, porque no. Está costando, llevamos muchos años, ya sabemos toda la historia, porque además tenemos un enorme alcalde maravilloso que lo cuenta y lo predica, vaya donde vaya, en cualquier foro de cualquier sector entra la cuña del auditorio, porque nunca sabe dónde está también el mecenas que puede inspirarse para aportar la parte económica, que es la más complicada. Pero bueno, las conversaciones
se van a mantener. Se van a mantener y además lo hemos visto del propio alcalde. El alcalde manifestó en su momento que con ministerio o sin ministerio el auditorio no es un equipamiento caprichoso, no es un equipamiento que pretenda arrancar desde el lujo, sino todo lo contrario, por una necesidad y yo sobre todo lo apoyo y cuando a veces hemos estado hablando con el Ministerio, hay que apoyarlo en el crecimiento y en la puesta en valor del tejido, el tejido de profesionales. Tenemos conservatorios de música, conservatorios superiores, conservatorios elementales, escuelas privadas que se están dejando su patrimonio también para sacar adelante formación buenísima a muchos músicos. No somos conscientes de la cantidad de personas también que están vinculadas a bandas de música en todos los distritos. Es que Málaga sí que tiene un alma de la música. Es musical. Sí. Es musical. Y ahora le sumamos que hay muchas compañías que no pueden tener a Málaga en red en el circuito, pues porque al final el Teatro Cervantes no cumple al 100% por mucho que se haga un ejercicio... Está desbordado. Desbordado y que al final la calidad acústica es un teatro a la italiana. Es que no tiene una concha acústica preparada para ciertas óperas o para... No la tiene. Entonces, una cosa con otra lleva a plantearse también... Yo si fuera profesor de conservatorio estaría absolutamente frustrado de ver que al que tengo enfrente le tengo que decir que va a sacarse una carrera para luego tenerse que ir fuera. Entonces es duro. Y yo creo que al final quiero pensar que el convencimiento es el lenguaje además en el que lo estamos expresando en cada conversación. Yo me acuerdo, lo comentaba antes, yo estudié, como muchos sabéis, Historia del Arte aquí en Málaga, en una época en la que el Museo de la Aduana cerró. Perdón, el Museo de Bellas Artes cerró, actual Museo Picasso Málaga, se embalaron las obras para el Museo de la Aduana y ahí estaban las manifestaciones de la aduana para Málaga. Pues el auditorio para Málaga, el auditorio para Málaga. Y está sonando bien. Si es que además todos los partidos políticos, si hablamos incluso en clave política, ha sido unánime, es un tema institucional. Los privados están también son conocedores y muchos muestran también su ilusión en formar parte de un equipamiento importante como va a ser el auditorio y yo creo que lo vamos a celebrar, quiero pensar que pronto. Bueno, pues ojalá se cumpla. Mariana Pineda, concejala de Cultura, mil gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, yo me quedaría todo el rato, pero entiendo que no podemos estar toda la mañana hablando, aunque merecería la pena hablar toda la mañana de sobre cultura. Todo de cultura y de cultura en Málaga. Mil gracias. A vosotros. Nosotros seguimos y hoy hablamos de desperdicio alimentario. Se lo vengo contando desde el principio del programa. Vamos a analizar la ley, lo vamos a hacer en la mesa de actualidad, pero también nuestra compañera Rocío Carrascal se ha ido hasta el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, hasta Bancosol, para explicarnos cómo, si es que afecta esta ley también a entidades sociales como esta, que se dedica a repartir comida. Vamos a verlo. Hola de nuevo, Paula. Pues el Banco de Alimentos de la Costa del Sol va a ser uno de esos beneficiarios de esta nueva ley contra el desperdicio alimentario. ¿Hasta qué punto les va a beneficiar? Pues eso es lo que queremos saber exactamente y lo vamos a conocer de la mano de Rafael Salcedo, adjunto a la presidencia. Muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo habéis recibido la noticia de la ley? Bueno, es buena, sí, que nosotros realmente lo que intentamos desde primera hora es que todo eso excedente de la industria alimentaria pueda tener consumo humano a través de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Hoy en día, si esto va a provocar que las empresas conozcan la parte profesional de nuestro trabajo y la agilidad que tenemos de tanto de la recepción como de la distribución antes que llegue a su fecha de caducidad o de consumo preferente. Eso es una tarea que desde el Banco de Alimentos lo lleváis haciendo desde hace muchísimo tiempo. No os viene esto pues de sopetón, porque ya sabéis cómo funciona. Ahora los que se van a tener que adaptar son el resto, ¿no? Las empresas, los comercios, la hostelería. Sí, correcto. Es decir, las grandes empresas llevan haciendo los deberes desde hace un año y ahora esas pequeñas empresas, pymes, restaurantes, hoteles, donde que realmente no tienen de esto dentro de su proceso y que ahora van a tener que adaptar eso a su proceso para que realmente la nueva ley pues al final no llegue a la sanción. Porque ¿vosotros realmente sí que vais a notar ese aumento de alimentos que os van a llegar? Bueno, eso está por ver. Sí, esas cosas realmente... nosotros lo que sí ponemos es en beneficio de las empresas, de que somos un complemento a lo que ellos realizan
Hay que tener en cuenta que las empresas están hechas para generar negocios, no para hacer donaciones, pero que realmente para cuando se produzca ese excedente, que conozcan todos los procesos y procedimientos de Bancosol, y que eso para ellos seremos un complemento para que no terminen los alimentos en la basura. Que terminan muchísimos. Hay que decir que durante todos estos años España no lo ha estado haciendo nada bien, Europa lo ha reconocido, y el malgasto continuo de alimentos parece que bueno, que por fin se le va a poner freno, porque estamos muy mal educados, lo tenemos que decir así. Bueno, pues hay que darte la razón en el comentario que has realizado, pero también hay que decir que dentro del parque empresarial no es donde más se provocan ese desperdicio. Hay veces que se tiene la mentalidad que la cadena de alimentación es donde más se tira, y es al contrario, es donde menos se tira, porque ellos tienen que agudizar sus propios procesos en sí. Es cierto que ahora con la nueva ley el tema de fresco, el tema de proteína, se va a agudizar mucho más en este sentido, y por eso nosotros tenemos las instalaciones que tenemos frío positivo, tenemos frío negativo, y eso provoca de que al final le pueda llegar en estas condiciones al usuario final. En línea de lo que estaba diciendo Rafael, sí es cierto que el Gobierno se plantea de aquí a 2030 que todo esto suponga una reducción del 50% del gasto de esa comida que tiramos en los hogares, pero en el caso de las empresas es un 20%, de ahí un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Esa reducción, porque parece ser que las empresas no lo están haciendo tan mal. No, las grandes empresas tienen esto ya en sus procesos de hace tiempo. Evidentemente todo es mejorable, y si tienen excedentes que se terminan en el banco de alimentos o en Bancosol, eso porque realmente es muy difícil cuadrar lo que se produce con lo que se vende, y antes de que se llegue a su fecha de caducidad, pues ahí es donde estamos nosotros para que no vean ese complemento en sí. Ahora, hay sectores dentro de esta industria que nunca han estado en este modelo de la donación de excedentes. El canal Oreca, por ejemplo. Como no tienen esto dentro de sus propios procesos, dentro de sus cocinas de producción van a tener que adaptar, saber detectar antes de que llegue eso a su fecha de caducidad, o los alimentos ya transformados, van a tener que hacer un esfuerzo para poder envasarlo antes de tirarlo. Así que todo esto, hay una normativa sanitaria detrás, que ellos la desconocen posiblemente y que tendrán que adaptarse para poder estar en este circuito, que ya hay otras empresas de hace muchos años que están. La ley conlleva también un proceso de formación para todos los españoles, incluidos los trabajadores, las personas individuales, ¿no? En sus casas. Lo que hacemos mal, lo hacemos muy mal en nuestras casas. Pues sí, porque realmente el 40% de todo lo que se tira son de los hogares. Así que las compras vamos a tener que aprender entre todos cómo a realizar las compras, hacerlas con cabeza, realmente tener un presupuesto, comprar solamente lo que se va a consumir, y eso también va a llevar un cambio de modelo en las cadenas de alimentación a la hora de vendernos como cliente final. Posiblemente lo que se va a dar más el caso es que haya más alimentos procesados, más alimentos transformados, y que sea, como le llaman técnicamente, la cuarta gama o la quinta gama, y que no solamente por tiempo de los usuarios finales, perdón, de los clientes finales, sino que será también por la propia agilidad del tema de la nueva ley. Rafael, tengo que aprovechar para preguntarte, balance de 2024 de Bancosol. Bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos, porque realmente con todas las dificultades que hemos tenido durante el año, el plan FEA que estaba anteriormente, que eso provocaba una entrada de 2 millones de kilos de alimentos, pues todo lo que hay hoy ahora mismo de tema de alimentación son por temas privados, temas particulares, son donaciones de las propias empresas, son productos de las campañas que realizan que realizamos con nuestros voluntarios en las cadenas de alimentación, y si hemos sido capaces de distribuir 3.200.000 kilos solamente con la unión de la sociedad civil, pues hay que valorarse de que la ciudad de Málaga, la provincia de Málaga, somos solidarios, y que siempre estamos pendientes, confían en la gestión de Bancosol, y que estamos pendientes de la persona que está en una situación difícil, que nadie nos gustaría vernos en esa situación, y que ahí estamos. Pues muchísimas gracias, Rafael, por la labor maravillosa que realiza Bancosol desde hace años y que va a seguir sin duda realizando. Esperemos que esta ley pues venga a ayudar y que todo sea mucho más sencillo para vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal por acercarnos al día a día de Bancosol y ojalá que esa ley beneficie a organizaciones como el Banco de Alimentos de la Costa del Sol. Fíjense, la ley de desperdicio alimentario que se aprobó el jueves de la semana pasada y entre las novedades de esta ley obliga a los bares a ofrecer envases al consumidor para llevarse las sobras y exige a los supermercados que donen sus excedentes, por ejemplo, a entidades sociales, como hemos visto. Además, impone que todas las empresas de la cadena alimentaria tengan planes para evitar que la comida acabe en la basura. Y es que, según un estudio de la aplicación Too Good To Go, se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos en España. Para evitarlo, fíjense, esta plataforma lo que hace es que permite a minoristas controlar, gestionar y redistribuir eficazmente el excedente alimentario. Tenemos esta mañana a Victoria Albiñana, que es su responsable de Asuntos Públicos. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué os parece la ley, Victoria? Bueno, le damos la muy bienvenida a la ley. Es algo que desde Too Good To Go llevamos pidiendo desde hace años. Creemos que esto, y esperamos que marque un antes y un después y que suponga un hito en la acción contra el desperdicio alimentario. Al final, contar con un instrumento como puede ser una ley que aborda el desperdicio alimentario desde un punto de vista integral, pues es un muy buen comienzo y establece una muy buena base para que todos hagamos nuestra parte para reducir el desperdicio alimentario. La ley teórica está muy bien, pero ¿pensáis que va a ser efectiva en la práctica? Hombre, entendemos que sí. Bueno, tenemos ejemplos de países como Francia, por ejemplo, que es cierto que contiene medidas muy similares a las que se contemplan en la ley que se acaba de aprobar aquí en España. Y bueno, el resultado de esa ley ha sido positivo. Es cierto que es una ley que se aprobó en 2016 y que desde entonces ha ido experimentando determinadas mejoras, ¿no? En base a la experiencia de ese país, pues se fueron aprobando nuevos instrumentos regulatorios que permitían ir mejorándola y adaptándola a la realidad. Entonces, bueno, habrá que ver cómo funciona en la práctica y si no, pues ir aprobando, ir ajustando para que se adapte, como decía. Porque, Victoria, desde tu punto de vista, ¿crees que estamos concienciados los consumidores? Bueno, siempre hay margen de mejora. Es cierto que antes se mencionaba que el gran porcentaje del desperdicio alimentario se produce en el hogar. Es cierto que según los datos con los que contamos así es. Sin embargo, sí que siempre intento invitar a una reflexión, que es qué podemos hacer en los eslabones previos para que al consumidor le sea más fácil el reducir el desperdicio alimentario, ¿no? Y actuar. Por ejemplo, nosotros sacamos un estudio hace un par de años sobre la percepción del desperdicio alimentario en España que efectivamente demostraba que con acciones previas y una mejor información en los eslabones previos, pues se podría facilitar, se le podría ayudar al consumidor, por ejemplo, en la tarea de almacenamiento, cómo mejor almacenar los productos, por ejemplo, cómo mejor conservarlos, ¿no? Entonces, yo siempre insisto en este mensaje de abordar el desperdicio alimentario desde la colaboración, a pesar de que las cifras digan que la mayoría del desperdicio alimentario se produce en el hogar. Todos tenemos nuestra parte, ¿no? Y quería aprovechar, antes también mencionabas que, bueno, esta ley obliga a donar. Es cierto que la ley establece una jerarquía de prioridades, ¿no? Y dice que todos tenemos que redoblar los esfuerzos en la prevención. Eso incluye al consumidor, pero sobre todo incluye a todos los eslabones previos de la cadena. El segundo paso en este caso sería donar o redistribuir. Y es verdad que existe la obligación de suscribir acuerdos de donación. La obligación de donar como tal al 100% no existe. Es la obligación de suscribir acuerdos de donación. De ahí que se trate de contemplar la acción contra el desperdicio alimentario desde un punto de vista de flexibilidad que mejor se adapte a las necesidades, ¿no? De las empresas y también de los consumidores. Victoria, hemos salido a la calle para preguntarle a los malagueños a ver si estamos concienciados. La misma pregunta que te he hecho a ti se la hemos planteado a los malagueños, a ver si desperdician alimentos o están concienciados. Vamos a escucharlos y volvemos a hablar contigo. Bueno, muy bien. Se tira demasiado, se desperdicia muchísima comida. Y luego, mientras tanto, hay otras personas que lo están pasando fatal y además con esa comida que se tirara, pues se podría donar a otros lados. Yo lo veo bien, porque yo he pasado en mis tiempos tanto, que tirar tanta comida no lo veo yo muy correcto esto, vamos. ¿Cree usted que tiramos mucha comida? Yo creo que sí,
y mi señora siempre pelea mucho y ella no es de tirar porque ella también pasó. Yo de hecho hace mucho tiempo que ya lo hago. Cuando me sobra algo en un restaurante pues pido que me lo pongan para llevármelo a casa. Entonces me parece muy buena idea. O incluso otra que creo que hubo hace tiempo, que era que los restaurantes cuando tenían comida que no vendían los fines de semana, los lunes la ponían como unos menús a bajo precio para la gente que trabaja, podían llegarse, comprarlo y así no tiraban ningún alimento. Porque esa idea es muy buena. ¿Usted cree que tiramos muchos alimentos? Yo creo que sí, porque yo ahora que tengo mucha conciencia, es verdad que lo aprovecho todo, mucho, no tiro nada, y hace un tiempo tiraba bastante. Creo que tiramos muchísimo. Yo procuro no tirar mucho, pero vamos, se desperdicia siempre. Lo guarda en la nevera, en el tupper, y cuando dices, uff, una semana lo tira. Pero bueno, se desperdicia demasiado. Yo creo que es más también el restaurante. Ahí ya tenemos otra mentalidad y pedimos las sobras, que eso es importante. Antes se pedían para el perro. Yo creo que sí, que desperdiciamos todo, en general, bastante. Tiramos mucho, quizá compramos más de lo que calculamos mal. Claro, yo creo que aquí está uno de los quid de la cuestión, es no comprar, ¿no? No comprar más de lo que necesitamos para consumir todo lo que tenemos, ¿no? Y ahí yo creo que es un poco el cambio de mentalidad, Victoria. Yo que te quería preguntar también por Too Good To Go en Málaga. ¿Cómo va la aplicación? No sé si tenéis cifras, si nos puedes adelantar, hacer balance de 2024, si sigue creciendo. Bueno, efectivamente, en Málaga a día de hoy ya, gracias a nuestra aplicación, se han salvado más de 360.000 packs. Esto equivale a más de 972.000 kilos de CO2 equivalente evitados. Pues por ponerlo de una forma quizá más gráfica, esto equivaldría a 2.400 vuelos Madrid-Londres y contamos, y todo esto lo hemos conseguido también gracias a los más de 210 establecimientos que ya forman parte de nuestra aplicación. Y que bueno, pues son unas cifras estupendas. Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Hablando aquí, me contaba Remedios, que ya sabe que, por ejemplo, en los supermercados en Inglaterra hay una hora antes de cerrar, ponen los productos perecederos, es decir, los que van a caducar, pues a lo mejor con descuentos hasta un 40%. Me parece una idea estupenda. Sí, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo y me pareció eso una idea genial, porque eso evita que los supermercados tengan productos que tienen que hacer algo con ellos, en este caso con la ley, pues lógicamente donarlos a esos centros del Banco de Alimentos y demás, pero también a los consumidores les facilita, porque también compran a una hora con un precio mucho más aceptable y la economía familiar también se ve favorecida. O sea que en conjunto me pareció una idea genial, que podría aplicarse aquí para grandes cadenas de alimentación. Sí, lo que pasa es que aquí una hora antes de cerrar sería de 9 a 10, que lo veo prácticamente inviable, ¿eh? Que aquí tenemos lo de los horarios. De 8 a 9, de aquí 8 a 9. Aquí va todo el mundo a las 8 a comprar. Aquí tenemos que ir, yo de verdad que tenemos que ir a intentar un poco adaptarnos a los horarios europeos, porque en los horarios estos tan locos que tenemos hasta las 10 de la noche, al final hace muy difícil la conciliación. Sí, pero los supermercados actualmente están cerrando a las 9 de la noche, de 8 a 9 de la noche es una hora que se puede ir a comprar. A mí no me parece una hora descabellada. Hombre, a ver, si tienes niños pequeños, si tienes que conciliar, en fin. Pero bueno, siempre está alguien que pueda hacerlo, ¿no? Bueno, que seguimos hablando de agua, que me dicen que ya sabemos, ya tenemos detalles de los resultados de la comisión de sequía. A ver si podemos conectarnos y les cuento el titular que dice que publican ya nuestros compañeros de Diario Sur a esta hora, relacionado con la sequía y con las medidas que ha tomado el ordenador. Ya les adelanto que no está por la labor, el ordenador ha dicho que no, que el comité de sequía que no. A ver, vamos a ver. La comisión de sequía triplica el agua para riesgos agrícolas en Málaga y amplía el suministro urbano. Eleva la dotación a 250 litros por habitante y día en la costa y a 225 en Málaga y la Sarquía. El Guadalhorce recibirá 30 hectómetros cúbicos para regadíos. O sea que, claro, sí, pero de todas reduce formas, las restricciones, claro, como parecía lógico. Precaución, que volvemos, que no tenemos, que los embalses no están al 100%. No. Que hemos recuperado capacidad de almacenamiento y que ahora mismo es verdad que tenemos una situación mucho más favorable que la que teníamos hace un mes. Pero cuidado,
El Guadalhorce está Cuidado porque lo he con vivido. agua, pero la Viñuela no. Cuidado que lo he vivido. Bueno, claro, es la noticia que adelantan los compañeros de Diario Sur. Todo lo que yo les contaba son las medidas que propone claro, que se proponen para que se tomen, ¿no? La Comisión de Gestión de la Sequía en la cuenca mediterránea va a relajar este martes todas las medidas, como era de esperar, las restricciones en la provincia de Málaga, en fin, son todas las propuestas. Ahora tendrá la Junta de Andalucía que asumirlas y decir que sí o que no, o decir cuáles sí y cuáles no. Lo que está claro es que tenemos agua, pero como decía Remedios, ojo, que no se nos olvide que la situación que tenemos es la que tenemos. Quiero decir, ahora tenemos agua, pero dentro de 6 meses deja de llover y volvemos otra vez a la situación que teníamos. La experiencia y los tiempos vividos es lo que nos tiene que servir para tomar esas medidas. Comentaron de que la desaladora que teóricamente se ha ofertado y se está manejando, se va a hacer en la zona de la zona occidental, la zona de la Axarquía, que entrará en vigor, si todos los plazos van bien, etcétera, en el 2030. Estamos hablando a 5 años vista. En 5 años vuelve a haber otro periodo de sequía. Por supuesto. Y eso si no se para ese procedimiento. O sea, mira, Paco, los tiempos son terribles para hacer cualquier cosa. Ten en cuenta que en el momento que llueve y que se ve que los embalses han acumulado agua, se relaja todo, se relaja hasta los plazos para la ejecución de determinadas obras. Empieza a dedicar dinero a otras cosas. Y eso es lo que no puede pasar. Claro, pero eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no podemos hacer de nuevo. Quiero decir que llevamos años... que aprendamos de lo que nos ha pasado y de la situación tan unión crítica de que hemos tenido. La unión de los pantanos. ¿Por qué se está echando agua afuera que está sobrando en pantanos y no hay comunicación con los otros pantanos para aprovechar a la Viñuela, que en este caso es el que está más vacío? Esa obra tiene que hacerse. Se está haciendo, pero muy lentamente. Por eso se tiene que hacer. Que el tema es aprender de lo vivido, no perder el tiempo y tener resueltas todas las medidas que nos permitan en otro periodo de sequía como el que hemos vivido. ¿Por qué creéis vosotros que la Administración no toma medidas? Quiero decir, ¿por qué no se ponen en marcha las infraestructuras que necesita y que ya hemos demostrado que necesita la provincia? Porque los 4 años. Como que los 4 años, porque a corto plazo... Un político llega para 4 años y toda la visión es a 4 años. Estamos hablando pero bueno, el Partido Socialista... Pero es que eso no tiene que ver con los políticos. El Partido Socialista estuvo 20 años en el gobierno, le hubiera dado tiempo. Al final es la Junta la que lo hace, o es el Ayuntamiento. Eso no es una obra privada, es una obra pública. Luego es política. Luego en el momento que vean que no hace falta el dinero, lo dedican a otra cosa que les es más rentable políticamente. Son presupuestos, ¿no? Son presupuestos. Eso es lo que está pasando, lo que ha pasado. De todas formas, yo vuelvo a decirte, y tú dices, el Partido Socialista estuvo... Yo recuerdo que estaba todo en marcha, estaban todos los expedientes encima de las mesas, pero llegó una situación de embalses a tope, hasta arriba, y nos relajamos todos porque efectivamente hace falta dinero por otra cosa. A lo mejor se nos ha caído una carretera. Sí, claro, y es más urgente que la... Bueno, lo que está pasando ahora mismo, yo me imagino que la Junta de Andalucía tiene un problema encima de la mesa con la carretera de San Pedro. Hombre, la Ronda. San Pedro Ronda. Ahí hay un problemón gordo. Y es un dinero enorme el que tiene que poner la Junta de Andalucía encima de la mesa y quitar de aquí para poner aquí, porque eso hay que resolverlo. O sea, tú no puedes tener incomunicado a una población con una zona... que además, claro, es que Ronda vive de esa carretera. Totalmente. En fin, veremos si ponen en marcha las medidas que hay que poner para hacer las infraestructuras para garantizar el suministro, porque está claro que tenemos un déficit hídrico, lo dicen todos los expertos. Quiero decir que consumimos más agua de la que tenemos, así que a ver si lo ponen en marcha. Hablamos ahora de viviendas turísticas, porque fíjense que la Junta de Andalucía, hablábamos de la Junta de Andalucía, pues la Junta de Andalucía publicaba una nota de prensa el viernes, decía que se han cancelado 6.711 viviendas de uso turístico desde que se puso en vigor el decreto de control de la vivienda turística. Tenemos esta mañana a Francisco Martín, es vocal de la Junta Directiva y responsable en Málaga de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Bienvenido, Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paula, ¿qué tal? Valoración del balance que hizo la Junta de Andalucía a finales de la semana pasada. Pues nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que es fundamental la labor de inspección de la Junta de Andalucía, que durante mucho tiempo echamos en falta. Claro que hay que combatir la oferta turística, pero también hay que medir los estándares de calidad y de profesionalidad de la vivienda, igual que de toda la oferta alojativa de Andalucía.
respaldamos totalmente porque el turismo tiene que ser sostenible y tiene que ser respetuoso con los vecinos, y ahí la asociación no puede estar más de acuerdo. Claro, hay que cumplir con la normativa. En cualquier caso, Francisco, del total de las viviendas, Málaga, conocíamos en ese informe que nos mandaba, Málaga acapara la mitad del cierre de estos alojamientos. ¿Cómo valoran que Málaga acapare la mitad de todos estos cierres? Pues la verdad que por esa parte nos preocupa un poco, porque es verdad que se han propuesto para el cierre de estas viviendas. En muchos casos tú piensas de que gran parte de estas, le llamamos licencias, aunque no son licencias, son inscripciones en un registro de la Junta. De la solicitud de estas inscripciones eran realmente particulares, porque la mayor parte de la vivienda turística está en manos de particulares que al miedo de una regulación o al miedo de una prohibición se dieron de alta. Pero también echamos en falta otra cosa, y sobre todo fundamental en el caso de Málaga, que sean respetuosas con una mínima legalidad y con unas garantías básicas. Por ejemplo, en el caso de Málaga, gran parte de estas cancelaciones descansan en unos criterios urbanísticos que no tenían cobertura normativa en el momento que se hicieron. En el caso de Málaga se hizo a través de una instrucción, pero hay otros ayuntamientos, por ejemplo, Granada lo ha hecho con un cambio de criterio, o Fuengirola lo ha hecho publicando una nota de prensa. Esto creemos que crea incertidumbre y crea un poco de inseguridad jurídica, porque la ley del suelo andaluza, la lista, es muy concreta en los casos en que se le puede privar a alguien de unos derechos, y se puede privar con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, como sí ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Málaga, pero no hizo en su día para proponer estas cancelaciones. Claro, se está recurriendo, Francisco. ¿Tiene constancia de que se estén recurriendo algunas de esas cancelaciones? Gran parte de las cancelaciones están en un proceso de, digamos, de solicitud de revisión por parte de la Administración. Las que han cancelado son aquellos que no han recurrido en tiempo y forma. Bueno, o sea que en Todos realidad... los que han recurrido están en un proceso de revisión. Entonces, ¿qué licencias han cancelado? ¿Qué inscripciones han cancelado? Aquellos que realmente la solicitaron, no para poner realmente la vivienda como vivienda de uso turístico, sino preveyendo que los ayuntamientos iban a prohibir o iban a limitar la concesión. Vale. Sí que lo hicieron como una medida preventiva un poco, digámoslo así, ¿no? Pero no realmente para llevar a cabo el uso turístico de la vivienda. Claro. Es que, Paula, tú piensas de que, por ejemplo, en municipios como en la ciudad de Barcelona, que ya se lleva recurriendo muchos años y se lleva limitando la concesión, la diferencia de valor entre tu vivienda, que sí está inscrita en la Junta de Andalucía, y la vivienda de tu vecino, que no está inscrita, es muy importante la diferencia de valor. Entonces, realmente pensamos que cuando se prohíbe una vivienda, a lo mejor pues habrá personas que se alegren porque dirán, bueno, ya no se hará. Pero realmente lo que no piensan es que se están limitando su derecho a poner su vivienda como él realmente quiera, y el derecho de las personas usuarias a utilizar este sistema de alojamiento. Porque es un sistema de alojamiento, por ejemplo, que es mayoritariamente utilizado por las familias. Pues una limitación de las viviendas turísticas es una limitación en los destinos que puedan utilizar las familias, por ejemplo, destinos como Málaga o destinos como el interior, porque hay veces que se nos olvida que limitamos las viviendas pensando de que todas las viviendas están en el centro de Málaga o en el centro de Sevilla. Pero eso no es así. La estadística nos dice que casi el 80% de las viviendas turísticas están en zonas de costa, que es la segunda vivienda de alguien, o en zonas de interior y zona rural, donde solo hay este modelo de alojamiento. Si se prohíben todas las viviendas turísticas, hay grandes zonas, como estabais comentando antes, todo lo que es la serranía de Ronda, que no tiene una planta de otro tipo de alojamiento, no tiene pensiones, no tiene hostales, no tiene hoteles,
que de pronto el turismo no dejaría en beneficio en esos municipios, en esas ciudades. Bueno, yo no hablaría de limitación, hablaría de regulación, ¿no? Que lo que hace al final la norma es regular un poco dónde se ubican esas viviendas con cifras, ¿no? Por eso se han hecho los mapas de localización de viviendas turísticas para evitar, ¿no?, que todas coincidan en el mismo espacio, como está diciendo Francisco en este caso, claro, y que no todas estén en el centro histórico, porque no todas las viviendas turísticas pueden estar en el centro histórico, ¿no? Tienen que repartirse un poco. Remedios, Paco. Yo no sé si queréis preguntarle algo a Francisco. No, ahora mismo hay un limbo, ahora mismo estamos en un impasse con todos estos recursos. Claro, están todos recurridos, todas esas licencias. ¿Cuál piensa que va a ser el futuro de la situación de estos apartamentos? Que es lo que se está preguntando a todos los propietarios de estos apartamentos turísticos. Claro, es que ahora mismo, pues realmente, Paco, hemos tenido una quiebra del principio de seguridad jurídica importante, porque gran parte de estas viviendas o gran parte de estas inscripciones que se han recurrido, el problema es que cuando se solicitaron en el momento eran legales y cumplían con el decreto de viviendas turísticas y cumplían con el Plan General de Ordenación Urbana, en este caso de la ciudad de Málaga. Pero de pronto, en agosto, reinterpretan de manera retroactiva sus criterios urbanísticos y nos encontramos de que hay personas que, cumpliendo con la legalidad, le han propuesto para limitarle un derecho. Entonces, entiendo que los tribunales le darán la razón, pero tristemente le darán la razón cuando ya dentro de 4, 5, 6 años, cuando realmente ya hasta te olvidaste de que solicitaste una vivienda como turística. Entonces creo que las administraciones hay veces que recurren a esta demora que hay en la justicia para un poco hacer medidas que ellos saben que no terminan de encajar en la legalidad vigente, pero que los tribunales le darán. Pues hay veces pues, que le darán la razón cuando ya no gobierne ni ese equipo ni esa alcaldía. Bueno. Entonces yo creo que un poco estamos en ese limbo. Bueno, tendrá que ser al final, ¿no? Bueno, pues lo que han recurrido tendrá que ser la justicia, ¿no? La que diga si en un sentido o en el otro. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Paula, muchas gracias a vosotros. Bueno, al final es un poco la regulación. Decía el limitar, pero claro, yo creo que de alguna manera... Es un poco de sentido común también, pero Paco, ¿no? yo entiendo que hay que regular, ¿no? Claro. Hay que regular. Hay que regular, todo tiene que estar regulado. No, es que no se va contra los derechos. No es limitar, es regular. A ver, sí, que hay que regular, sí. Hombre, se produce en exceso como todo en esta vida. Hay momentos que cuando dice viene una familia a una zona familiar y no afecta para nada. Viene una despedida soltero a una zona familiar y se arma la catombe. Por eso hay que mantener un equilibrio entre el derecho de los residentes y los derechos que puedan tener esta persona que quiere alquilar su vivienda con un interés económico determinado. Claro, entonces, es que yo no sé, sobre la base, y bueno, jurídicamente vosotros sabréis más, pero sobre la base quiero decir que tú, como propietario de una vivienda, tengas que convivir con un piso en el que lo alquilan y en el que, como dice Paco, puede entrar cualquier persona, pues está muy bien. Tu derecho a tener tu vivienda y alquilar tu vivienda está muy bien, pero y mi derecho a descansar, a seguridad... al vecino. Claro, entonces yo veo bien que de alguna manera se tenga que regular, porque tampoco podemos estar... Me imagino que al final se llegará a alguna especie de compensación a aquellos que ya tenían el derecho adquirido, no a los nuevos, que se regula de una forma, y alguna forma de compensación. Es que si no, ¿cómo unes esos dos criterios? Pero vamos a ver, lo que se ha establecido como medidas para la autorización del uso de determinados pisos para alquiler turístico estaba en contrapunto con lo que en un momento inicial se había autorizado. Eso hay que revocarlo. Eso hay que revocarlo, claro. Bueno, es que, no se había, claro, es que no se había regulado, pero era legal porque no había regulación ninguna. Exactamente, porque no había ninguna regulación. Claro, bien, no existía regulación. ¿Usted quiere alquilarlo
tiene que adaptarse a las nuevas Pero es que normas que yo establezco, y eso anterior ha quedado sin efecto. La regulación se ha hecho mal. Por eso ha dicho él que ha habido quien ha recurrido en tiempo y forma. Claro, no, que todos los que querían dedicar su vivienda a uso turístico lo han recurrido y que ahora mismo pues habrá que ver la ley lo que dice. Yo creo que la regulación se hizo mal. Porque no se tuvo en cuenta los derechos ya adquiridos y entonces se hace una norma que no afecta a todo el mundo, con lo cual se ha hecho mal. Y eso es lo que la justicia tendrá que corregir. ¿Cómo lo va a corregir? No lo sé, pero tendrá que corregir. En fin, que nosotros seguimos avanzando y les mostraba yo el titular que seguro que han visto en los medios de comunicación hoy, además los compañeros de Diario Sur, se lo contaba yo al principio, dedican parte de su portada a una entrevista justamente al Ocupa. Una Ocupa halla en Málaga el cadáver momificado de una mujer que llevaba una década fallecida. Nosotros, más allá de la noticia, que es muy triste, nos hemos acordado justamente de la soledad de los mayores y hemos querido traer otra vez aquí a la mesa de redacción este asunto. La Fundación Arena es una de las organizaciones en Málaga que más hace por nuestros mayores y sobre todo por el acompañamiento a nuestros mayores. Tenemos con nosotros a la gerente, Angie Moreno. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. De nuevo queremos hablar de la soledad de los mayores. La semana pasada descubríamos ese titular que demuestra que muchos mayores están muy solos, Angie. Sí. No, eso por supuesto. O sea, este caso es estremecedor y la verdad es, además es algo más profundo que un hecho puntual. O sea, yo creo que esa soledad extrema en la que viven miles de personas mayores en nuestro país, pues, y también en Málaga, pues o sea, son personas que un día simplemente desaparecen como bien vemos, o sea, que sin que nadie las eche de menos. Y no es un caso aislado, sí que es cierto que son los menos, ¿no? Pero en cuanto a trasfondo, o sea, es una soledad crónica que les desconecta socialmente y que tiene esa falta de redes de apoyo que afectan cada vez más a más personas mayores, ¿no? Y bueno, no sé si sabéis, ¿no?, que en la provincia de Málaga viven más de 180.000 personas mayores de 65 años y de ellas 50.000 personas viven solas. Y de esas, los que tienen más de 80 años y viven solos son unas 27.000 personas, ¿no?, en Málaga. Con lo cual, pues es verdad que la soledad no deseada en Málaga ha sido identificada como un problema creciente, ¿no?, especialmente en la capital, porque es cierto que en la provincia, pues eso, o sea, cambia, ¿no?, la situación. Pero aquí en la capital hay muchos mayores que viven en barrios sin ninguna red familiar cercana, ¿no? Y esa mujer no murió sola por vivir sola, ¿no? O sea, simplemente murió sola porque nadie la echó de menos, ¿no? Que esa es la verdadera tragedia, al menos pienso que es un tema muy serio. Claro, que no es vivir solo, como dice Angie, es que nadie te eche de menos, ¿no?, y que nadie te llame para ver cómo estás y que a nadie le extrañe que no salgas a comprar el pan al supermercado y de aquí viene la tristeza, ¿no?, de esta noticia. Angie, ¿qué podemos hacer por acompañar a los mayores? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar con vosotros, con la Fundación Arena, que tanto hace por nuestros mayores? Pues mira, es verdad que la soledad no se ve pero mata, o sea que es algo que lo peor es que lo hace en silencio, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues este programa que tenemos desde hace 18 años, que se llama Soledad Cero, Vida 10. Pues en este intentamos que esa soledad no deseada, decir a la sociedad que no es algo inevitable, sino que se puede prevenir, ¿no? Que se puede prevenir con este programa, como decía, con un grupo de voluntarios formados, que es lo que tenemos aquí, que visitan, que llaman, que acompañan a las personas mayores durante 2 horas a la semana con un mínimo de compromiso de 1 año, ¿no? ¿Y qué hacen este voluntariado? Pues detectan esas señales de aislamiento, ese deterioro emocional o ese deterioro físico a lo largo del año y que crean también ese entorno de confianza con ellos y un vínculo humano, o sea, porque a veces lo que necesitan las personas mayores no son pastillas, sino que lo que necesitan es una conversación, interés, cariño de nuevo, y ellos, el voluntariado, no solo hacen compañía, ¿no? O sea, escuchan, detectan esas señales y reconectan otra vez al mayor con la vida que han tenido, ¿no?, en la sociedad. Entonces pensaba que para que no se sientan invisibles y que no ignoremos, ¿no?, esta problemática, pues a mí me gustaría hacer un llamamiento a toda la población malagueña en concreto para que piensen que 2 horas a la semana no es tanto y que una persona mayor
consigues sacarla de esa prisión que muchas veces son sus propios domicilios porque no pueden salir a la calle, no tienen ascensor la mayoría de los que acompañamos, y que una mano amiga pues la baje a que tome el sol, ahora que ya ha empezado el buen tiempo. Que por fin ha vuelto. Yo creo que puede ser. Por fin ha vuelto, sí, aunque ahora mismo decían que teníamos el último día de tormenta, pero bueno, que esto, o sea, que ellos sí que aún están a tiempo de vivir acompañados y que de verdad que no es tiempo el que nos piden en este programa, y me gustaría decir pues esto, que toda la persona que quiera acuda a la Fundación, y te voy a decir el teléfono 951-777-001. Pues con ese llamamiento terminamos. Angie, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ti, venga, gracias. Llamamiento para dedicar 2 horas a la semana a nuestros mayores, y haremos pues un bien de acompañar a todos ellos. Paco Remedios, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer teneros aquí, como siempre. Que yo les voy a contar otra historia, porque fíjense, hay una iniciativa en Málaga que se llama En Bici Sin Edad. Es una iniciativa solidaria que permite a los mayores justamente montar en triciclo. Se la han traído importada de Dinamarca y Rocío Carrascal nos va a contar los detalles. Moverse en bicicleta no solamente es práctico y ecológico, sino que además puede ser un auténtico placer. Eso lo saben muy bien desde En Bici Sin Edad. Es una organización que ofrece paseos gratuitos en triciclos para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad que no pueden pedalear. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Maravillosa idea. Sí, una idea muy bonita. Sí. ¿Cómo surge? Pues esto empieza en Dinamarca, de hecho, pero se ha ido difundiendo por todo el mundo y funciona de manera independiente, y es una iniciativa solidaria que se trata de eso, de dar paseos a personas mayores, de diversidad funcional y cualquier persona que tenga cualquier dificultad, y que disfruten, que charlen, que conecten y que puedan tener la oportunidad también de disfrutar de las calles. ¿Cualquier tipo de persona puede acceder a este servicio? Cualquier persona que tenga cualquier tipo de dificultad, digamos, que no pueda moverse o que tenga un poco, digamos, de dificultad, es bienvenido, por supuesto. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Para ponerse en contacto con nosotros nos pueden seguir en la página web en bicisinedadmálaga.org, y ahí tenemos en la web, tenemos también la web, el correo, tenemos las redes sociales, todo para hablar con nosotros. ¿Qué tipo de beneficios ofrecen estos paseos en bici para los usuarios? Pues los beneficios son múltiples, porque de hecho no solamente es el paseo, sino que también es la charla, ¿no? También de poder conectar, de poder volver a recuperar las memorias de momentos que has vivido antes. Y el beneficio no solo para los pasajeros, también para los voluntarios que se nutren de esas historias y también se sienten, digamos, realizados. ¿Estos paseos por dónde se dan? ¿Por los sitios que piden los usuarios o los proponéis vosotros? Un poco las dos cosas. La idea es que recuperen su movilidad, pudiendo también ofrecer, digamos, ellos lugares donde les gustaría ir. Entonces la idea es que se ha compartido un poco la decisión. Vamos a hablar con Andrea. Andrea es una de las voluntarias, Andrea Cerdán, que además hoy va a ser la que pedalee en este paseo tan solidario, podemos decir. ¿Es difícil llevarlo? Pues realmente no. Hay una formación previa, es verdad, que primero hacemos pues un poquito de teoría y luego vamos a la práctica, y ahí nos dicen cómo tenemos que doblar, las partes que tiene el triciclo, la yayacleta, como la llamamos. Y bueno, realmente no es muy difícil, se le pilla el truco. Es eléctrico, ¿no? Sí, tiene un motorcito que tiene una asistencia, pero normalmente vamos si es llano, vamos sin motor. También para no gastar mucho y hacer un poquito de ejercicio, pero siempre se puede meter la asistencia en un caso de una cuesta o lo que sea. Tú como voluntaria, ¿qué te movió para participar en Bici Sin Edad? Pues bueno, soy voluntaria y también coordino la iniciativa con Javi. Entonces, bueno, realmente el hecho de compartir las vivencias intergeneracionales me gusta mucho. Y que sea con un impacto social. También estamos yendo a centros asistenciales con gente con diversidades, y compartir esas realidades y esa perspectiva, esos puntos de vista diferentes, pues nos llenan el corazón, la verdad. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos esté escuchando, que quiera ser voluntario? Tenemos un QR donde hay una prescripción por los canales que hemos dicho antes, ¿no? El correo también nos pueden escribir por ahí, y eso, una prescripción dentro de un QR que lo podemos poner por aquí. Y aparte de eso, ¿hay que tener algún tipo de requisito físico? Realmente no, porque los voluntarios nos pueden ayudar tanto como
pilotos, pero nos pueden ayudar también en otras tareas, ¿no? Por ejemplo, pues con la gestión de redes o en el acompañamiento a las personas o simplemente, pues bueno, compartir estos momentos, ¿no? No hay que estar muy en forma físicamente, realmente, porque también hay asistencia, ¿no? Y con que sepas pedalear y pases la formación es sencillo, vamos, no es muy difícil. Pues vamos a preguntarles también a los usuarios de hoy, a estas dos usuarias, podemos decir, que me van a permitir que levante un poquito este toldo para poderles ver la cara. Señora, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Esto es extraordinario, una iniciativa muy buena. ¿Es la primera vez que usted la utiliza? No, ya he estado otro día y me gustó muchísimo. Y repito. ¿Por dónde le gusta pasear? Bueno, estuvimos por el paseo marítimo de la Avenida Pacífico y aquello muy animado, muy bien, aquello estuvo muy bonito. Acompañada en este caso de la nieta. ¿La nieta qué le parece la iniciativa? Ay, a mí me encanta mucho, sí. Bueno, pues aquí nos quedamos con los voluntarios de En Bicis Sin Edad. Ya lo saben, si pues tienen ustedes o tienen familiares que son mayores, que tienen algún tipo de discapacidad y que aún así les gustaría mucho montar en bicicleta, pues no duden en ponerse en contacto con ellos porque la experiencia es maravillosa. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal por acercarnos a esta iniciativa. Nosotros nos vamos rápidamente a la redacción porque saben que antes de ir a publicidad hacemos repaso de los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros de informativo. Buenas tardes, María José Vidal. Muy buenas tardes, Paula. Aquí estamos preparando todo lo que tiene que ver con la información. A partir de las 2 lo contamos en la radio y en la tele y después a partir de las 6, como siempre. Hoy encima de la mesa lo que resuelva la Comisión de Sequía se reúne esta mañana con el objetivo de analizar las restricciones después de las lluvias de las últimas semanas. Tal y como ha adelantado el consejero de Agua, Fernández Pacheco, la previsión es que se relajen todas las medidas, incluso que se considere situación de normalidad, por ejemplo, para la capital, para la Costa del Sol. Lo que ha adelantado es que la Junta de Andalucía va a proponer en esa comisión que para la ciudad, aunque se mantenga la situación de prealerta, se suba el consumo de los 200 a los 225 litros por día y habitante y que también se incremente el caudal para el riego. También mejoraría la zona de la Axarquía y los municipios de la Costa del Sol. Lo que ha venido a decir el consejero es que se va a mejorar la situación de toda Andalucía, salvo de la zona de Almería, donde todavía se considera que están en situación de sequía técnica. Más allá de este asunto, de la Comisión de Seguimiento de la Sequía, es noticia hoy el Pleno, se celebra el próximo jueves en el Ayuntamiento de la capital y los partidos políticos lo que están haciendo estos días, como siempre, es presentar algunas de las propuestas que van a defender en esa sesión de este final de semana. El Grupo Municipal Socialista lo que va a hacer precisamente en relación con las lluvias de los días pasados es pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía y también al Ayuntamiento que imprima urgencia a todas las actuaciones que son necesarias para evitar las inundaciones en Campanillas. Dicen desde el Partido Socialista que no se puede condicionar la actuación a la construcción de unos privados y que la Junta de Andalucía y el Consistorio deben de tomar todas las medidas urgentes y oportunas para evitar situaciones como las que han vivido los vecinos de la zona en días pasados. Vox hablará de dependencia con una moción en la que pide al Consistorio que modifique los criterios para conceder ayudas a los dependientes y a los grandes dependientes, y la vivienda será otro de los asuntos destacados a través de una moción que va a presentar con Málaga. Y hoy es noticia una imagen que nos ha dejado helados, la ha mandado Guardia Civil. Investigan en Málaga 26 personas por delitos contra la fauna, la tenencia y el tráfico de especies protegidas. Se han intervenido 17 especímenes de especies protegidas como rapaces, tortugas, un monotiti, cocodrilos, una caracola de mar, un flamenco, un loro, servales, caparazones de tortugas o pieles de cebra, entre otras. Como decimos, se investiga a 26 personas, se han realizado diferentes registros y lo que señala la investigación en el marco de la operación Faunus, que así se ha denominado, es que el objetivo es que se vendiesen a través de Internet. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera María José Vidal. Como bien ha dicho, estas noticias y todas las demás se las van a contar nuestros compañeros de informativos en la radio, en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde y nuestros compañeros de la tele a las 2 y a las 6. Nosotros, un minuto a Publi, perseguimos.